R en inglés, en la parte, en la mitad de la palabra, normalmente esa O la vamos a reemplazar por una E. ¿Sí? Se los voy a poner aquí así mientras tanto. Entonces, esa O la vamos a reemplazar por una E. ¿A qué quiero llegar para hacer? Aquí, profe, es que es words. 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 No. La pronunciación será para el inglés rótico words, para el inglés no rótico words. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso. Por ejemplo, si ustedes van a Disney, será Disney, no Disney, sino Disney World. Disney World. ¿Cierto? Porque es que si ustedes dicen Disney World, será la guerra de Disney. Y ustedes van a ver allá fluctuándole la jeta a Filipini, ¿sí? La guerra más berraca. Entonces, esto será world, ¿sí? Ahora, yo les digo, cuando ustedes vean una OR, cuando ustedes vean una IR, no vi una vez que el carril estaba bien. First, no, parceros. La misma historia. Esta I también se va a reemplazar por esa E. Entonces será first. Si yo digo first, me van a entender puño. Y entre decir primero, primeros, primeras y decir puño, pues hay una diferencia, la verdad. ¿Sí? Ahora, otro. ¿Qué día de la semana es este para el español? Para el español. Jueves. Pilas, jueves. Hola, Margie. Entonces, Franco, Tuesday. No. Acordémonos que si tenemos una TH, ¿qué hay que hacer cuando tenemos una TH en inglés? ¿Cuál es la necesidad aquí? ¿Qué tenemos que hacer con la TH? Muy bien, sacar la punta de la lengua. Esta gente está volando. Están volando. Sacar la punta de la lengua. Si yo veo una TH en inglés, tengo que sacar la punta de la lengua. Entonces, ya listo, Franco. Thurs. No, tampoco. ¿Qué hacemos con esta U? La reemplazamos por una E. Thursday. ¿Listo? Pilas con esto, parceros, porque ustedes van a escuchar personas que lo pronuncian como Thursday. O sea, esta no va a sonar. Esas cuestiones de pronunciación las vamos a trabajar un poco mejor, pero por ahora yo quiero irles dando a ustedes esta información para que ustedes la vayan procesando. ¿Listo? Igual, por ahora no me interesa tanto lo de la pronunciación porque la idea es prepararnos de la mejor forma posible para presentar los exámenes de estado. Esa es la idea, y pues obviamente los exámenes de estado actualmente no les ponen ejercicios de listening, ¿cierto? No solamente de lectura y escritura. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. WH words. ¿Listo? ¿Qué traduce la palabra word? ¿Qué traduce? Palabra. Muy bien, Joshua. Sí. Entonces será palabras de WH. Franco, ¿por qué palabras de WH y no preguntas de WH? Porque es que no es obligatorio que los WH se utilicen para hacer preguntas. Sí, es muy posible, pero no es obligatorio. Incluso, hace 5.000 años, me encontré con un ex compañero de la universidad y él me dijo, Franco, me inventé mi propio método de enseñanza. Me inventé mi propio método de orientación de clases de inglés. Yo le dije, ¿cómo lo hizo? Me dijo, a partir de los WH, porque el que pregunta llega a Roma. Y dije, oiga, sí, qué buenas, qué bonito verte. Con este calor que estoy con mi saco. Bueno, resulta que ahí está el tema del asunto, amigos, porque no es solamente para hacer preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo esta expresión, what we need is help. ¿Qué traduciría esa oración? A ver, lo que necesitamos
necesitamos esa ayuda. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Franco, es que este WH, ese what es qué. Y va a ser, o sea, solamente vamos a usar para hacer preguntas. ¿Acá sí hacen una pregunta? No. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso yo no les presento a ustedes este tema como WH questions, sino como WH words, porque son palabras de WH. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un análisis de todas esas palabras de WH, pero antes de hacer ese análisis yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo que es muy importante. Normalmente estas palabras de WH para el español serán qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, a quién, para quién, cuál, ¿sí? Normalmente. Pero vamos a encontrar en inglés otras palabras que también tienen WH, pero no hacen parte de este tema. Por ejemplo, la palabra ¿cómo se pronunciaría esa palabra? Whale. ¿Sí? ¿Qué traduce whale? Ballena. Whale significa ballena. Pilas, parceros, porque tenemos, por ejemplo, esta palabra. ¿Qué traduce esta palabra? Bueno, ¿cómo se pronuncia esta palabra? While. ¿Qué traduce? Mientras. Muy bien, Joshua. Mientras. ¿Cierto? Eso es lo que traduce esa palabra. Ahora, ¿qué ocurre? Estas pronunciaciones son muy parecidas entre sí. No son iguales. ¿Sí? No son iguales. Es como más o menos hablan ustedes la idea en español entre decir coma y decir cama. O sea, son muy similares, pero no son iguales. ¿Cierto? Whale, while. Pero hay otra palabra que también empieza por WH, que significa total o completo, completa. Pero la pronunciación es whole. ¿Whole? Ajá. No se dice wole, no se dice whole, no se dice whole, se dice whole. ¿Y qué traduce? Total, completo, completa. Whole. También empieza por WH. Entonces, bueno, Franco, ¿y qué pasa entonces con esos WH de los cuales estamos hablando acá? Y yo les digo, estas palabras, esos WH words, que son el tema central de nuestra clase del día de hoy, hacen referencia, son para el español a qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, para quién, hasta ahora. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Hasta acá vamos bien o tienen alguna duda? ¿Todo bien? Les voy a explicar otra palabra. Por favor, no quiero que la repliquen. No quiero que la repitan. Pero se las explico por si de pronto en algún momento alguien se las dice. ¿Sí? Es muy... O sea, nosotros muchas veces queremos tapar el sol con un dedo. Y decirnos, es que, ¿para qué uno tiene que aprender groserías? Pues es que las groserías son, o sea, existen en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Y le dicen a uno esa palabra, esa grosería, y uno, thank you. No, esa no es la idea. Entonces, aparece esta palabra que se pronuncia whole. O sea, igual que en el caso de whole, no pronuncio la W, ¿sí? sino lo pronuncio como whore, y whore hace referencia a prostituta. Es posible que ustedes lleguen a un país de habla inglesa, ¿sí? Y ustedes escuchen que algo, o sea, si ustedes escuchan que una persona le dijo a otra persona, así, mano. Quítese porque se van a dar en la multa. Y si alguien le dice a usted así, vaya. O sea, la violencia solamente genera más violencia. Mándele a alguien que le dé de la muerte. Bueno, entonces, voy a borrar acá. Parceros, necesito de su atención. O sea, hoy sí, bueno, como todas las veces. Pero hoy quiero que multipliquen ustedes su atención, por favor. Muy útil. Resulta que normalmente, si yo hago una pregunta en inglés, lo primero que pongo, ¿qué es? El auxiliar. Muy bien, mamá. Voy a cambiar de tinta porque este tema del verbo que resulta cada vez más. Entonces, si yo pregunto, ¿are you there? ¿Are you there? ¿Qué estoy preguntando? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿O estás allí?
o estás allá, y de una vez aprovecho para contarlos. Para aquí no sirve, pues, estás aquí no sirve con eso. No va porque aquí es here. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces pilas y de una vez aprovecho para contarlos. La palabra there, para el español traduce ahí, allí, allá. ¿Sí? Mientras que la palabra here, traduce aquí o acá. Entonces, otra vez el inglés nos está demostrando que va a ser mucho más económico, que va a ser mucho más sencillo, que va a ser mucho más directo. O sea, mientras que en inglés tenemos 2 palabras, en español tenemos 5 palabras. ¿Sí pillan? Ahora, pilas con esto, parceros. Porque es que nosotros muchas veces, como hispanohablantes, cuando estamos escribiendo, confundimos esta palabra con esta palabra. Confundimos estas 2 palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Esta palabra hace referencia al verbo haber del español, verbo haber de existencia, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que aquí hay un tablero, es la misma historia que si dijera que aquí está un tablero, es la misma vaina. Pues estoy haciendo referencia a existencia. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo miro, cuando yo contrasto el verbo haber en infinitivo con el verbo conjugado en presente, la única similitud que tienen es que empiezan por H. Haber, hay. No hay similitud. O sea, la similitud es muy básica, es muy corta. ¿Sí? Haber, hay. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo digo que algo está, es porque algo hay. ¿Cómo digo yo hay en inglés? Ese hay va a depender de la ubicación. Si está lejos, voy a decir there. Si está cerca, voy a decir here. Ahora, si está lejos y es singular, voy a decir there is. Si está lejos y es plural, voy a decir there are. There are. Si está cerca y es singular, voy a decir here is. Si está cerca y es plural, voy a decir here are. Y ustedes me van a decir, no, Franco, pero venga, ¿cierto? O sea, en español digo hay. Y en inglés tengo 4 formas diferentes, man. O sea, ¿dónde está lo económico? Usted siempre dice que el inglés es siempre más económico y más directo. Yo les digo sencillo, parceros. Si yo les digo, en este momento, hay un problema tenaz, hay que preocuparse. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el problema? Además del dolorcito al gato por detrás. No hay ningún otro problema. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que viene en nuestras mentes cuando yo digo hay un problema tenaz? ¿Dónde? Y si mi pregunta es ¿dónde? Pues mi pregunta puede ser ahí, allí, allá, aquí o acá. Entonces, mientras en español tengo 5 formas diferentes para poder interpretar este hay, en inglés tengo 4 formas. Miren lo que les estaba diciendo. Hay una araña. Hay una araña. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde? ¿Sí o qué? Porque pues si la tengo que mirar. Claro que pues habrá gente que... Era mutante. Aquí o acá hay una araña. Ah, pero es que está lejos. Entonces será ahí hay una araña, allí hay una araña, allá hay una araña. Piensen ustedes, parceros. En términos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre ahí, allí y allá? En términos prácticos. O sea, si yo digo, por ejemplo, La distancia. ahí en mi maleta, fíjate, ahí en mi maleta hay una botella de agua. O digo, allí en mi maleta hay una... Si digo, ahí en mi maleta, pónganle que otra vez. Ahí en mi maleta
hay una botella de agua. Y si digo allí en mi maleta hay una botella de agua, o si digo allá en mi maleta hay una botella de agua, obviamente tiene que tener alguna diferencia. Puede ser, no sé, o sea, como que allá es más lejos que ahí. Sí, puede ser. Ahora, si estoy acá en mi maleta y digo aquí en mi maleta hay una botella de agua, o acá en mi maleta hay una botella de agua, entonces vuelvo y me pregunto y les comparto esa duda. ¿Para qué carajos tengo en español ahí, allí, allá? ¿Para qué carajos tengo en español aquí o acá? No sé, pero así funciona. ¿Sí, pillan? Ahora, fíjense por favor, parceros, que en español, oiga, les iba a explicar la de eso, pero estoy explicando eso, pero no importa, no importa. Fíjense por favor, parceros, que en español yo este verbo lo tengo siempre conjugado así, independientemente de que sea singular o plural. ¿Sí? O sea, yo no digo aquí hay 30 sillas, o aquí hay 30 sillas, aquí hay 30 sillas, ¿no? En singular o plural de la misma manera. Aquí hay 2 meses. Aquí hay un tablero, o sea, ese hay siempre va a ser singular, o bueno, va a ser singular o plural y no importa. Y es un verbo bastante particular, bastante particular ese verbo. Mientras que en inglés sí voy a hacer diferenciación si estoy hablando de singular con is o si estoy hablando de plural con are. ¿Cuál es la flatulencia? Bueno, otra flatulencia. Que cuando yo pongo este verbo en pasado, ¿cómo es en español ese verbo en pasado? Había. Acá tengo un dilema tenaz, parceros. Porque si digo que el verbo haber, que indica existencia, siempre se conjuga en singular, pilas con esto que les voy a decir. Si yo digo que el verbo haber del español, que siempre se debe conjugar en singular, no puedo decir que había un tablero o que habían 2 sillas. Tengo que decir había un tablero, había 2 sillas. Hubo un accidente, hubo 2 accidentes. No lo puedo poner en plural, o sea, no puedo decir hubieron. Por lo mismo y tanto, no puedo decir habemos, porque lo estaría poniendo en plural, sino hay conmigo. No puedo decir habíamos, sino había conmigo. Pero ¿cuándo puedo decir, y pilas con esto? ¿Cuándo sí puedo decir habíamos? Cuando digo, por ejemplo, habíamos estudiado acerca de este tema. Y dice uno, pilas, parce, póngame cuidado, porque esto es, o sea, yo les escribí en el grupo. La información del día de la clase del viernes es muy importante, es muy valiosa. Parceros, si yo digo habíamos estudiado sobre este tema, eso sí es posible, pero en ese caso estoy utilizando el verbo haber no como verbo que me indica existencia, yo me bañé, sino lo estoy utilizando como un verbo auxiliar del español. Gerardo, eso hay que editarlo, por favor. Cuando las bobadas que digo, eso toca editarlo. Lo de la vagina y la puerta también. Eso también. También, todas las groserías que dijo Maggi, también eso también. Parceros, entonces, ¿se fijan? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si el verbo hay del español, para el inglés sería there is, there are, here is, here are. ¿Cómo sería había para el inglés? Así como dijo la papa, el los papas. Tendré que seguir jugando con la ubicación si está lejos, there, o si está cerca, here. Esa no puede cambiar. La ubicación no puede cambiar. Pero el tiempo tendrá que cambiar.
¿Cuál es el pasado de is? Was. Muy bien. Entonces, the was será para singular. ¿Cuál es el pasado de are? Were. Entonces, the were será para plural. Y si está cerca, here was, singular, here were, plural. Tatán. Tatán. ¿Se pillan? Ahora, ¿qué ocurre? Franco, eso es importante. Tremendamente importante. Franco, ¿por qué nunca me explican esto así? No sé. Pero retornando a lo que estábamos charlando acá, si yo pregunto, ¿Are you there? ¿Cómo sería la traducción para el español? ¿Are you there? ¿Estás ahí? ¿Está usted ahí? ¿Están ustedes ahí? Franco, ¿y si fuera allá o allí? Pero, ¿qué ocurre? Normalmente cuando yo hago una pregunta en inglés, lo primero que pongo es el auxiliar y precisamente por eso no aparece signo de interrogación de apertura. ¿Eso está claro? ¿Sí? Listo. Ahora, si yo tengo un WH y ese WH es el objetivo de la oración, lo que se busca, lo primero que voy a poner es el WH. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá la palabra why, ¿qué traduce why? ¿Por qué? Entonces, ahora, ¿cómo me quedaría la oración? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué está usted ahí? ¿Por qué están ustedes ahí? ¿Por qué está usted allá? ¿Por qué están ustedes allá? ¿Por qué está usted allí? ¿Por qué están ustedes allí? ¿Por qué estás? Y todas sus posibles variables en español. ¿Qué en inglés? Pues. ¿Hasta aquí vamos? ¿Bien? ¿Chévere? Pero, pilas con esto. Aquí estoy haciendo una pregunta. Y aquí funcionaría el título de WH question. ¿Sí? Aquí funcionaría el título de WH question. Pero, ¿qué pasa, parceros? Si yo digo, I don't know why. No sé por qué. No sé por qué. Ahora, mi pregunta es la siguiente. En este caso estoy haciendo una pregunta. ¿Qué tipo de oración es esta? Negativa. Pilas, hermosa, porque negativa puede ser una pregunta negativa. Pero es una declaración negativa. ¿Sí? Una declaración negativa. Entonces, ojo con lo que les voy a decir, mis estimados. No se me confundan porque es que normalmente nosotros decimos, Franco, eso es una negación. Sí. Sí. Pero es que si yo digo, yo estoy aquí, estoy afirmando, ¿cierto? Y si digo, yo no estoy aquí, pues también estoy afirmando. ¿Sí? Entonces, tomémoslo más bien como declaración afirmativa, declaración negativa. Ahora, pregunto a ver quién se acuerda, porque ustedes repasaron. Me quitaría la barba si ustedes no repasaron. No, tenemos alterados. ¿Por qué estoy poniendo este note aquí? Abreviación. Bueno, parce, me encantan los bichos. Bichos. Bueno, porque es una contracción. Listo. Porque es una contracción. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo puedo decir, I not know why. ¿Puedo decir esto en inglés, sí o no? Muy bien, Ma. Muy bien que creas que no, porque efectivamente no. ¿Por qué está este not aquí? Porque yo en inglés, si tengo un verbo conjugado, Niega al auxiliar. niego el auxiliar. Muy bien, muy bien.
Entonces, hasta acá, si yo le digo a una persona, a un anglohablante, I not know why, te van a decir, not I didn't understand that shit. ¿Por qué, parceros? Porque es que si yo le pongo acá el do, será presente. I do not know why. Pero si yo le pongo el did, será pasado. O sea que ya la expresión no sería yo no sé por qué, sino yo no qué. Yo no sabía o yo no supe por qué. ¿Sí pillan? Y si yo le pongo will, no sabré por qué. ¿Sí ven? No sabré por qué. Y si le pongo would, como le dijo la papa aquí, no sabría. O sea, mientras will me da las terminaciones del español, re, ras, ra, remos, ran. Would me da las terminaciones del español, ría, rías, ríamos, rían. Franco, ¿ría? ¿Rías? No, terminaciones. No sabría. Brilla. ¿Qué? No sabríamos. Ok. Entonces, pillen cómo cambia en español. Pillen cómo cambia en español. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo no supe o yo no sabía por qué. Fíjense cómo cambia el verbo. Entre sé a supe, sabía. Yo no sabré por qué. Yo no sabría por qué. Fíjense cómo cambia el verbo. Y para cada pronombre personal, el cambio va a ser visible. Nosotros no sabemos por qué. Nosotros no supimos o no sabíamos por qué. Nosotros no sabremos por qué. Nosotros no sabríamos por qué. Ellos no saben por qué. Ellos no supieron o no sabían por qué. Ellos no sabrán por qué. Ellos no sabrían por qué. ¿Qué es lo único que yo tendría que cambiarle en inglés para que esta oración tuviera sentido y la pudiera estar conjugando en sujeto? O sea, si yo I lo cambio por we, esa oración es completamente posible. We do not know why. We don't know why. No sabemos por qué. We did not know why. We didn't know why. Nosotros no sabíamos o nosotros no supimos por qué. Entonces pide que el del pedo es el español, no el inglés. El inglés es ordenado. El inglés es tremendamente ordenado, papi, eso es así. ¿Hasta acá vamos entendiendo o dudas? ¿Todo bien? Preguntas. Hagan preguntas, parceros. Si tienen las preguntas, háganlas. Ustedes saben que yo con el mayor de los gustos y tengo una respuesta de una. Pues no se queden allá con la duda. ¿Interesante el tema? Ya lo habían visto, ¿cierto? ¿No lo habían visto? De pronto sí lo habían visto en algún texto, en alguna vaina, pero no le han prestado atención. Entonces, ¿qué ocurre, parceros? Cuando ustedes se vayan a sentar a presentar el inglés, van a ver este tipo de oraciones. Y si ustedes no tienen esta información, se van a pegar a enredar más. ¿No? Entonces, pilas con eso. Por favor, tómenle una foto. Si quieren. Hagamos una cosa, Miguel. Envíame un mensaje a mi WhatsApp y yo te agrego. O te envío el enlace. Todo bien. Vale. ¿Tú sí estás en el? Ya, dejen de hacerle bullying a los compañeros. ¿Listo?
A ver, por favor, hagan música de fondo mientras borro. Todos conmigo. Sáquenme de identidades. Eso sí no trae. Bueno, entonces vamos a empezar por lo más sencillo, por lo más fácil, por lo más normal que vemos nosotros. ¿Qué es la palabra what? Ojo con la pronunciación. Ustedes van a escuchar que algunas personas pronuncian what, otras personas pronuncian what, y habrá unos viejitos, sobre todo viejitos, que pronuncian como what. What. Entonces, what. Caben esas tres posibilidades. Dependiendo de qué, dependiendo de donde la persona aprendió a hablar inglés. Dependiendo de si es una persona joven o no es una persona joven. ¿Sí? Entonces es muy válido que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque yo no sé para dónde van a ir ustedes cuando ya manejen, ya tengan la fluidez necesaria en inglés. No sé. Entonces por eso les digo, para que cuando ustedes lleguen allá no se estrechen y digan, pero es que mi profe me dijo que la what. No. ¿Sí? Esa será muy bien. Si quieres lo vuelvo a decir. ¿Qué traduce what? ¿Qué traduce what? What traduce qué? Sí. Pero pilas para hacer eso. Porque ese que va con tilde. Ese que va con tilde. Y resulta que el español tiene otros que. Entonces, el que con tilde y le señalo la tilde será what. Pero resulta que hay otro que cuya función es unir un verbo conjugado con otro, que es that. Pues dice, ¿eso qué pasó? Luego that no es eso, es a ese. Pues sí, pero también cumple la función de unir una oración con otra. Entonces, por ejemplo, a ver quién es capaz de entenderlo sin que lo escriba. A ver, lo voy a decir despacio. Lo voy a decir despacio. She doesn't know that I am here. She doesn't know that I am here. Ella no sabe que yo estoy aquí. ¿Sí? Ella no sabe, she doesn't know. Entonces ahorita lo voy a escribir para las personas que no lo lograron captar de una. She doesn't know that I am here. She doesn't know that I am here. ¿Qué traduce? Ella no sabe que yo estoy aquí. Entonces, pregunta número 1. ¿Aquí hay un verbo conjugado, sí o no? Muy bien, Dani. Aquí hay un verbo conjugado. ¿Por qué sé que hay un verbo conjugado? Porque tengo un sujeto, porque tengo un tiempo gramatical que es presente simple, porque tengo una auxiliar que es just. ¿Saben? Otra vez, ¿cómo me creen? ¿Por qué sé que yo tengo acá un verbo conjugado? Porque tengo un sujeto, porque tengo un tiempo gramatical que es presente simple, no va hasta acá, sino va hasta acá. ¿Sí? Y porque tengo un auxiliar. Pero recuerden, cuando yo tengo un verbo conjugado en inglés, tengo sujeto, tiempo gramatical y verbo auxiliar. Sujeto, tiempo gramatical y verbo auxiliar. Ahora, acá también tengo un verbo conjugado, ¿sí o no? ¿Tengo un verbo conjugado acá, sí o no? Sí. Ah, el verbo to be. El verbo to be está conjugado. Está conjugado en presente simple. Porque si digo I am, será yo soy o yo estoy. Si digo I was, yo estaba o yo estuve. O yo era, yo fui. Sí tengo un verbo conjugado. Entonces tengo un verbo conjugado. ¿Por qué? Porque me aparece un tiempo gramatical. Aparece un tiempo gramatical, me aparece un sujeto y me aparece un auxiliar. Entonces tengo dos verbos conjugados. ¿Qué función está cumpliendo este that? ¿Qué? Uniendo un verbo conjugado con otro. O sea, uniendo una oración con otra. ¿Qué ocurre? Es completamente posible, factible y normal que el anglohablante nativo o no nativo
omita este that. O sea, no es obligatorio. Se lo pone, o no lo pone. Entonces, she doesn't know I am here. She doesn't know I am here. Se dice, ¿es eso posible? She doesn't know that I am here. Entonces, ¿cuál es la función de este that? Unir una oración con otra. ¿Qué traduce? ¿Qué? Eso traduce. Ahora, hay otro que cuya función es hacer comparativos, que en inglés es than. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Joshua is taller than me. Joshua is taller than me. Entonces, Joshua es más alto que yo. La función de la palabra than es hacer la comparación. Entonces, el than es el que comparativo. También se puede interpretar como de. Y usted me dice, ¿cómo así? Muy sencillo. Si ustedes dicen more than 1,000 people attended the concert. More than 1,000 people attended the concert. Será más de 1,000 personas asistieron al concierto. More than 1,000 people attended the concert. Entonces, ¿más que 1,000 personas? No, más de 1,000 personas. Entonces, ese than puede ser que o puede ser de. Ya espero muy bien más información al respecto. Yo como que les doy mucha información. Es que todo como que se complementa. Entonces. Exacto, Checha. Así es la buena. Todo se complementa. Entonces, la palabra what traduce qué. ¿Sí? Pero, también podría traducir el, lo, la, los, las, lo, la, los, las. ¿Qué? El, lo, la, ¿qué? Entonces, hagamos un ejercicio. What I know about you is. Los 3 puntos en inglés se leen elipsis. Elipsis. ¿Sí? Los 3 puntos suspensivos. Los puntos suspensivos del español se leen en inglés como elipsis. 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 Así se lee. ¿Qué traduce esto? Lo que sé aquí es. ¿Cómo, Joshua? Lo que sé acerca de ti es. Lo que yo sé, o lo que sé acerca de ti, o acerca de usted, o acerca de ustedes, es. ¿Sí? ¿Sí? Porque es que mira que en este caso, what, nosotros como hispanohablantes, como nos enseñaron, nosotros decimos, pues what es qué. Que yo sé. Para complementar, es para como complementar en otra pregunta. Pues, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros vemos la expresión, pilas con esto, por favor, pónganme cuidado. Por favor, pónganme cuidado. Cuando nosotros vemos la expresión, lo que yo sé acerca de ti, nosotros como hispanohablantes lo que queremos hacer es poner este lo como de. Y no HP. No HP. Salgamos de cámara. Ahí nos hacen así. En HP. Salimos de cámara. Entonces, eso es lo que yo quiero, vean, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y that is what I want you to take into account. That is what I want you to take into account. Eso, a ver, muchachos, ¿eso qué? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es lo que les acabo de decir?
¿Está bien? Antes de irnos para acá, escribir. Esa fue la expresión que dice. Vuelvo a decir en inglés. That is what I want you to take into account. That is what I want you to take into account. And if you want, I can speak a little bit more. It's a British. Chinitos, ¿bien? Sí. Chévere. ¿Alguna vez habían entendido eso? Que no. Creo que no. Entonces, fíjense, parceros, que estoy siendo muy puntual con respecto a lo que hemos venido trabajando. Y es demasiado importante, Pam. Porque es que si ustedes no manejan esto, beaten by the cat. Beaten by the cat. Mordido por la vaca. Los mordió la vaca. O la vaca. Beaten by the cat. Ahora ustedes me dicen, Franco, y ese what entonces tiene otra posible función en inglés. Y yo les digo sí. ¿Cuál o cuáles? ¿Cuál o cuáles? ¿Sí? Y ustedes me dicen, como dijo el mexicano, como dijo el mexicano, como ají. Como ají. Yo les digo sencillo para hacer. ¿Qué es tu nombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es tu nombre? ¿Sí? El método de Franco es el método de ¿sí? No. Ese es el método de Sebastián. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, otra vez les estoy demostrando, parceros, que en inglés siempre va a ser muchísimo más económico. O sea, pillen que una palabra les está repasando cualquier cantidad. ¿Claribet? Ahora, pillen. ¿Han visto ustedes esta palabra? Sí. Which. Pero pilas con la pronunciación. No. Normalmente decimos which. Normalmente y aceptado a nivel mundial decimos which, pero hay algunas personas que pronuncian which. Hay algunas personas que pronuncian which. Which. Eso fue cañón bien checho. Enérgico. Which. Franco, ¿usted cómo dice which? Sí, o sea, el which es posible, pero es como muy antuquito. Sí, como de viejito. ¿Qué traduce which? ¿Cuál? Exacto. Entonces, which me va a traducir cuál. El cual, póngame cuidado acá, pilas. No lo voy a escribir. No lo voy a escribir porque yo estoy hablando acá con gente de grado décimo, grado undécimo, o sea, acá el menor debe tener como 15 años. ¿Hay alguien de menos de 15 años? No. Majo tiene 15 y medio. Ah, bueno. Yo soy ahí. Pero será cuáles. Voy a hacer ratitas. Es que me deja para escribir todo eso en con niños chiquitos. Entonces, cuáles, el cual, lo cual, la cual, los cuales, las cuales. Todo eso es Todo eso es which. Y ustedes me dicen, bueno, Franco, ¿y aquí qué hacemos, hermano? O sea, yo puedo decir, which is your name? ¿Lo puedo decir o no lo puedo decir, Franco? Sí, lo puedo decir. Bueno, significaría. Pero, which is your name?
María. Sí. En este caso no va a decirlo porque es español, es inglés. María or Fernanda. Tu nombre es. Both of them. Eso es para poner dos opciones para elegir. Cuando doy la opción de escoger. Entonces, cuando doy la opción de escoger, utilizo which. Cuando no doy la opción de escoger, utilizo what. Mucho más mogollo, mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Cuál es el berraco con nunca le explican esto pasa? Entonces, which is your name? Si me preguntaron which, o sea, es posible, no sé. De pronto, pongamos el caso de Mafe. De pronto Mafe llegó a la universidad y en la universidad todo el mundo le dijo María. Y Mafe empezó a trabajar y en la empresa todo el mundo le dice Fernanda. Es posible. Entonces llegó alguien de la universidad, se conoció con un amigo de Mafe que es del trabajo. Le dijo María, ven, y yo, María. Y yo, María Fernanda. Sí, hay gente que le pasa así, ¿verdad? Dani, ¿tú tienes algún otro nombre? Sí, Laura. Laura. Entonces, Daniela Laura. Entonces, la misma historia. En algunas partes le dirán Daniela, en otras partes le dirán Laura. Which is your name? ¿Laura o Daniela? ¿Vamos bien o tenemos algún lío, algún dilema? ¿Entendido? ¿Sí? Franco, pónganlo en una expresión que no sea una pregunta. Entonces, no sé, resulta que voy a comprar marcadores. Me dio la locura que voy a comprar marcadores. Y encuentro estos 3 marcadores. I don't know which marker I will choose. I don't know which marker I will choose. ¿Cómo? I don't know which marker. No sé I qué will marcador choose. escoger. No sé qué marcador escogeré. Ah, No sé cuál marcador escogeré. La misma. The blue one, the red one, the black one. Franco, ¿por qué está diciendo one? Porque one me ayudará a evitar la redundancia y no decir the blue marker, the red marker, the black marker. Pues con la palabra one lo que hago es balancear. ¿Por qué? Porque es que la palabra black puede ser negro, negra, negros, negras. La palabra blue puede ser azul, azules. La palabra red puede ser rojo, roja, rojos, rojas. Como el inglés no hace distinción entre masculino y femenino, y en el caso de las características no pone nunca plural, sino siempre singular. Entonces por eso utilizo la palabra one, la palabra ones. ¿Ustedes han visto la película Matrix? Con Keanu Reeves. ¿No han visto? Sí. La matriz. ¿No? Se la recomiendo. no, es que sí sé cuál es, pero no me acuerdo. Que les implantan información acerca de algo. Entonces, quiero manejar el helicóptero. Y hacen una llamada y una vez ya saben manejar el helicóptero. Quiero hablar tal idioma, hacen una llamada y ya hablan tal idioma. Es muy bacán, se la recomiendo. Se la recomiendo. En Matrix, se llaman, bueno, el protagonista se llama Neo. En español, en inglés es Neo. Resulta que a él en la película le llaman el elegido. En español, en inglés sería The Chosen. Pero The Chosen puede ser el elegido, la elegida, los elegidos, las elegidas. Entonces, para ser más específico, lo llaman The Chosen One. Donde la palabra The Chosen One, donde la palabra one va a reemplazar a person, man, o sea, persona, hombre, no sé, warrior, o sea, guerrero, soldier, soldado. La palabra one me está reemplazando cualquier cantidad de palabras. ¿Listo?
Entonces, ya después alguno hace ejercicios al respecto. Pero ya hablamos acerca de ese which. ¿Dudas, preguntas, comentarios, donaciones? ¿No? ¿Nada? ¿Todo bien? Ahorita vamos a leer ejercicios. Sí. Este pedacito acá me parece como si hubiera quedado estilo chocorramo. Bueno, voy a parar acá. ¿Ya tomaron notas? Foto. Ya, espera. Ah, Siguiente. ¿Cómo así? La gente está dañando. Where. ¿Sí? Where. Cualquiera de las dos pronunciaciones es posible. ¿Qué traduce? ¿dónde? ¿Dónde? Dependiendo del tipo de oración, en español le pongo tilde o no le pongo tilde. ¿Dónde? Ahora, les voy a poner a hacer este hermoso trabalenguas. Pégale, pero no le hagan los gritos. Parceros, ¿qué traduce? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estuvo usted? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Ustedes dónde estaban? Español, es que el español es tan lindo, tan predicado pero lindo. No. Sí. Bueno, ¿qué pasa, parceros? Estoy haciendo una pregunta. Sí. Como lo principal de la pregunta es el WH, el objeto de la pregunta, lo que estoy buscando, entonces por eso el WH va al comienzo. ¿Sí? Pero si yo solamente preguntase, ¿eras tú? Si la pregunta fuera, ¿estuviste allá? Sería, ¿qué? ¿Estuviste allá? ¿Cómo sería? No me hagas acá, a Checho, más bien, sí. ¿Estuviste allá? ¿Estabas allá? Por no tomar notas. Sebastián. Tengo donde apuntar. ¿Usted dijo que iba a tomar? Ah, no. Tiene toda la razón. ¡Epa! ¿Quién fue la que dijo? Muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Estuviste allá? ¿Were you there? ¿Were you there? Uy, Charlie. Ya lo sé. Usted no lo ha hecho, ¿verdad? Efectivamente, parcero, Sharin tiene toda la razón, toda la razón. Were you there? Were you there? Were you there? Were you there? ¿Estuviste allá? Listo. ¿Cómo quedaría en inglés? ¿Estuviste en el concierto? Were you in the concert? Pero pilas con esto que les voy a decir. Pilas. 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 Es que es otra zona.
Parceros, estuvimos donde Samantha. ¿Cómo quedaría esta oración en inglés? We were. No, ¿Y dónde cómo No funciona igual. No funciona igual. O sea, habrá expresiones que definitivamente no podemos meter el español entre el inglés o el inglés entre el español. O sea, a ver, si yo digo en inglés, bueno, si yo digo en español, por favor, no puedo pretender por, favor, favor. For, favor. ¿Sí o no? No puedo pretender hacer eso. Entonces, para eso aparece la palabra please, ¿no? Please. Cuando yo le digo a alguien por favor, le digo please. Cuando yo le digo a alguien todo bien, no hay problema, fresco, ¿sí? I want you to do me a favor, please. Thank you. Y la otra persona, yo le digo a alguien gracias, y la persona, ¿cómo me responde en inglés? you're You're welcome. welcome. You're welcome. Bien, vale. Entonces, estuvimos donde Samantha. Pi, esto queda así. Estuvimos, ¿quiénes? ¿Cómo digo nosotros en inglés? We. Nosotros estuvimos. We were at ¿Ya? we were at Samantha's. ¿Por qué, parceros? Porque es que resulta que este apóstrofo S me indica que el poseedor de ese algo es el que viene aquí atrás. Por eso, cuando ustedes están viendo Los Simpsons, ¿sí han visto Los Simpsons? En la parte superior del bar de Moe dice, donde este apóstrofo S indica que el propietario es en vez de A. Entonces, no es donde Samantha, porque, o sea, pensando que fuera Samantha sin H. Pero no empezar a decir Samantha sin H. Estuvimos donde Samantha. O sea, si Samantha está ahí, parce, pues, estuvimos todos aquí. No funciona. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que estuvimos aquí donde Samantha. No, estuvimos en la casa de Samantha. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es la poseedora de la casa? Samantha. Apóstrofo S. Si ustedes dicen, no sé, estuvimos donde mi amigo, donde mi amiga. We were at my friends. ¿Sí? Entonces, la misma historia. We were at my friends. Y ustedes me dicen, Franco, pero Pacho, porque es que aquí la vaina está verdad. Resulta que si no es donde mi amigo, sino donde mis amigos, O por la copita que tiene. entonces, ¿qué hago? Hasta ahí. Pero la pronunciación no. No le pongo más. No, friends. Así queda. Si fuera, pillen por qué. Estuvimos en donde Carlos. ¿Sí? Estuvimos en donde Carlos. We were at Carlos. Si yo le pongo otra S aquí, entonces me quedaría Carlos. Nunca no chequé. Pero si yo le pongo el apóstrofo acá, ya no sería Carlos, sino Carlo. Carlos, no. ¿Sí pichan? ¿El verbo pichar? Es en argentino, bueno, con acento argentino. Yo soy borrego. Yo se digo lo Pichen. Ole, Verbo pichar. Los argentinos dicen así, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Pero no escribir. Sí, fue sin querer.
Parceros, ¿van a tomar foto? ¿Van a escribir alguna vuelta? ¿Van a tomar nota? Porque era que no llevaba H y el otro como ¿Por qué era que uno llevaba qué, pa? H y el otro no. Vean que- Ah, Fabi, porque es que este hace referencia a dónde. Y este hace referencia al chubí pasado. Ok, entonces con H es ¿Dónde? ¿dónde? Y el Y sin H es chubí pasado, o sea, el pasado de abajo. O sea, ponme cuidado, Samantha. Ponme cuidado, Samantha, sin H. Sammy sin H, Sammy sin H. Samantha de adulta, Sammy sin H. Ok, no me obliga a tantas cosas. Ponme cuidado, Sammy sin H. Si tú dices, where are you? Where are you? ¿Cómo se traduciría? Where are you? ¿Dónde estás? Porque sería presente, ¿cierto? Pero si digo, where were you? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estuviste? Pasado. Porque sería pasado, ¿cierto? ¿Sí pilla? Entonces, acuérdense de lo que yo les dije hace un tiempo. Y pase, o sea, es algo que yo quiero que ustedes tengan muy pendiente y muy presente, parceros. Yo no les estoy dando nota, yo no les estoy dando calificaciones. Ustedes están acá porque quieren aprender. Yo estoy acá porque sé que les puedo ayudar. Sé que les puedo ayudar y sé que de hecho les he estado ayudando muchísimo gracias a Dios. Entonces, pilas. Am, are, is, amaréis. Este será el verbo to be en presente simple. Ahora, si estoy hablando del verbo to be en pasado simple, será was, were. Acuérdense que yo les dije, pasado de am, was, pasado de are, were, pasado de is, was. ¿Sí? Entonces, de ahí era donde sacábamos ese 7. ¿Ese 7 qué es, mi bella? Ese 7 es el verbo to be conjugado en presente simple y es la primera familia verbal del inglés. Importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una pregunta y estoy conjugando el verbo to be, lo primero que voy a poner es el auxiliar. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sammy? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ya está? ¿Ya todo bien? ¿Nada? ¿Suave? Vamos a pasar al siguiente. Oh. Margie. Margie hizo la musiquita de entretiempo. Parceros, pille. What, which, where. When. ¿Qué traduce when? ¿Cuándo? Es la única frase en inglés que me olvido por la manada de memes que hacen por eso. Sí. Y siempre la tengo en cuenta y también boot. When as bus. Esto sí por favor que quede en la grabación. Andrés, no vino, ¿no? Ah, no está grabando. ¿No está grabando? No, mentiras. Andrés es que es bueno para que los montadores. Bueno. Quedamos en que when traduce cuando. Vale. ¿Con tilde o sin tilde? Bueno, premio para el que me pronuncie esto de una forma correcta. Es que suelo usar mucho para memes. Usted dijo que me da. Cuando es tu cumpleaños, A ver, ¿quién lo pronuncia en inglés? A ver. When is your birthday? Nah, es que usted conoce la que está. Funciona muy bien. Es fácil. when is your birthday? No. Esta vez, Margie. ¿Cómo? Ahí la embarró, mana. Ahí la embarró.
pero bien, estuviste muy cerca. Póngale cuidado que dijo Margie. Birthday, que fue lo que no hizo Joshua. Pero yo supongo que debe ser por los brackets, güey. Puede ser por los brackets. Entonces, birthday. Hay que sacar la mucha de la boca. ¿Sí? Pero ¿dónde estuvo el dilema, Mario? El dilema estuvo acá. Yo. No you. El dilema estuvo acá. Entonces, acuérdense, esta palabra no se pronuncia you, se pronuncia your. Ustedes me van a decir, por ejemplo, ayer estuve viendo la última película de los Transformers. El despertar de las bestias. Buena, mano. Buena. Si no salen de verdad, pues me avisan. Fíjate. Obvio. Oiga. Piratear, pero ahí. Ah, pero está en inglés. Mejor. Está en inglés. Son subtítulos en inglés. Una aplicación que se llama Magis. Suena como ataque de gallina, pero sí, ahí la encontré. Y hay otra aplicación que se llama Movie Plus, también, muy chévere, te la recomiendo. Hay uno, piratea un rato. Parceros, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Tomorrow y tomorrow son dos morrows. Usted va a salir con una Bueno, entonces, Blanco, ¿me funciona para hacer declaraciones afirmativas o declaraciones negativas? Obvious. Si yo digo, por ejemplo, I don't know. Cuidado. ¿Les arreglo la vida? Sí, por favor. Por favor. ¿Qué más? Hoy es de buena gente. No sé cuándo es tu cumpleaños. No sé cuándo es tu cumpleaños. Les voy a arreglar la vida, o sea, de verdad que yo soy buena garra con ustedes, me doy, pero ando siendo buena garra con ustedes. En inglés, empecemos. I don't know. I don't know when. When qué? When your I don't know when your birthday is. ¿Quién fue la que preguntó que por qué es por allá? Banfi, si yo pongo el is aquí, hago una pregunta. Ay, si le pones una... ¿Qué quiere poner? Señora Sammy Sinachi. Claro, sería acá en este caso sería una declaración negativa. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Pilas con lo que les voy a decir. Pilas acá. Estamos hablando del cumpleaños, entonces acá, si vamos, rompe la primera. Ya. Y eso que no la canté. Cantados peor. Parceros, recomendación. Vamos a pasar con una oración de español a inglés o de inglés a español. Verifiquemos los verbos. ¿Cuántos verbos tenemos acá en esta oración? Vamos a contarlos. Primer verbo. ¿Cuál es el primer verbo? ¿Cuál es el primer verbo? No. En español.
No sé. Si no sabe para qué dice. No. Siguiente verbo. ¿Cuál es el siguiente verbo? No. Le doy, le pego. Tú eres. Claro, el verbo ser. Yo no sé por qué a nosotros como hispanohablantes se nos metió que las palabras es, fui, eras, no son verbos. Claro, mano, son verbos. ¿Qué es el verbo ser? Entonces, ser, primer verbo, es, segundo verbo. Ok. Parceros, devolvámonos acá. ¿Cuántos verbos hay? 2 verbos. ¿Cómo es el orden de las declaraciones afirmativas en inglés? El que hace la acción, el que la recibe, sí hay que la recibe. Pero por lo menos es el que hace la acción y la acción. Ahora, si digo en español, si digo en español, no sé, este es el verbo saber conjugado. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿En dónde aparece yo en español? En un lado. Pero lo estoy diciendo. O sea, en español toca ponernos a hacer la conjetura. En inglés no hacemos ninguna conjetura, parceros. ¿Sí? En inglés tenemos el sujeto. Como es una negación, estoy negando el auxiliar. Y después tengo el verbo. Parceros, pónganme mucho cuidado acá. Pónganme mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. El que hace la acción está. El verbo conjugado está. Ahora, no sé cuándo es tu cumpleaños. ¿Quién o qué realiza la acción de ser aquí? Sí. Cuando digo es, obviamente me encuentro conjugando el verbo ser. Ahora, mi pregunta es, ¿qué o quién realiza la acción de ser en esa oración? El cumpleaños. No. Yo. No. No, porque pille papi que si ese verbo es, no digo yo es. ¿Cuándo? Él. ¿Ah? El cumpleaños. Yo dije eso. ¿Sí? Ella dijo eso. Pero toca que lo diga como con ganas, vamos. El cumpleaños. Parceros, pillen. ¿Por qué el cumpleaños? Porque es que si yo digo, mi cumpleaños es el 13 de abril. Parce, pónganme cuidado. Si digo, mi cumpleaños es el 13 de abril, eso quiere decir que el que realiza la acción es el cumpleaños. Porque obviamente el 13 de abril ya pasó. Mi cumpleaños fue el 13 de abril, la oración ya no está en presente. Está en pasado. ¿Y quién es el sujeto? El cumpleaños. ¿Se pillan? ¿Cuál es la flatulencia aquí con el español? No entiendo por qué, pero en español primero aparece el icono de verbo conjugado y ahí se aparece el sujeto. Si ven en español, pilas con lo que les estoy diciendo, parceros. Y siempre Pilas. voy a ir primero al sujeto y decir. Exacto. Mientras que en inglés está el verbo conjugado, pero antes está el sujeto. O sea, el español está diciendo usted, el inglés está diciendo usted, póngase primero las medias y se pone los zapatos. Mientras que el español está diciendo, Póngase los zapatos. calcule. Y uno por ahí con tobilleras de manitos. De orejitas. Sí, sí. Perdón, sí. ¡Ya! Pase. ¿Sí me estoy haciendo entender con respecto a esto? Pilas con eso. Porque es que el que lo enreda a uno no es el inglés. El que lo enreda a uno es el español. Fíjense, parceros, yo podría decir en español, yo no sé, bueno, vamos bien, yo no sé cuándo tu cumpleaños es. ¿Eso se podría decir en español?
No, pero ¿por qué carajo si yo no estoy haciendo una pregunta? Voy a utilizar esa estructura. El español es así. Ya. ¿Qué, cuál, dónde, cuándo? ¿Por qué? Guay. Pero acá tenemos un dilema. Y el dilema no lo presenta el inglés otra vez. Ah, el español es culpable, ¿no? El dilema del español es culpable de todo. ¿Por qué? Porque es que en español tengo por qué separado y tengo por qué punto. Y tengo por qué punto, pero sin tilde. Ya tenemos ortografía Uy, sí, hay muchas personas que. Uy, que no lo saben usar. Normalmente cuando yo tengo una AU en inglés, va a leer como una O. Pero pílleme la cara fácil. No es O, es O. O. O sea, sin redondear la vez. O. Por eso cuando ustedes ven que aparece la palabra entonces no es automatic, sino es automatic. Automatic. ¿Qué hace el inglés norteamericano? El inglés norteamericano, bueno, pongámoslo, el inglés rótico convierte esta T como en una R. Entonces, ¿qué hace el inglés norteamericano? ¿Qué hace el inglés rótico? No pronuncia esto como automatic, sino como automatic. En español, utilizamos así cuando vamos a hacer una pregunta. Sí, y para una afirmación. Y así cuando vamos a hacer una declaración negativa o una declaración afirmativa. Entonces, no sé por qué. Dígame por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no vino? ¿Sí, bien? Entonces, estoy haciendo preguntas en español. Estoy haciendo preguntas. Si estoy haciendo declaraciones afirmativas, declaraciones negativas o órdenes, comandos, solicitudes, sugerencias, consejos. ¿Cómo digo yo en inglés? Dígame por qué. Muy bien, Shari. Tell me why. Tell me why. Pilas. El verbo decir en inglés es to tell o to say. ¿Sí? Entonces les voy a poner acá. Me hacen un favor, recuerden de cambiar las minas, eso, comprar más marcadores. El verbo decir puede ser to tell o to say. El pasado de to tell es told. El pasado de to say es said. Ojo con la pronunciación. Franco said. No. Say. Franco said. No. Said. Como cuando usted tiene sed. Así. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo to tell y el verbo to say? El verbo to tell es cuando hay alguien que reciba la acción. ¿Sí? Tell me your name. Dime tu nombre. ¿No? Sí. Again, tell me your name. Yes. Dime. ¿Hay alguien que reciba la acción? Entonces será tell. Si yo le digo a Juliana, le digo a Juliana, say your name. Entonces es di tu nombre. Dime. Exacto. Dime, tell me. Di, say. Entonces, ustedes van a ver. Sí, sonido, sí. Probando. Sí, Tatiana, uno, dos. Sí. Si ustedes escuchan, parceros, la gente dice que ta. People say that. ¿Por qué? Porque no la gente me dice. La gente me dijo. Sino la gente dice. ¿Cómo sería? Ella me contó una historia.
She told me a story. She told me a story. ¿Por qué story y no history? Porque history es algo que hace referencia a un periodo en un punto específico. Por eso se llama History Channel. ¿Sí? O sea, está hablando de la historia de Alemania en el inicio del siglo XIX. Pero una historia como Toy Story, oye, es que me dicen, yo nunca vi Toy Story. Nunca vi Toy Story. Entonces, historia de juguetes. Toy Story. ¿Sí pillan? Entonces, ahí está la diferencia entre history y story. ¿Sí? Entonces, y no sería, díganos por qué. Díganos. Tell us. Tell us why. Tell us why. Muy bien, Josh. Tell us why. Ajá, exacto. Nosotros estamos recibiendo reacción. Tell us. Tell us why. ¿Entendidos? ¿Qué, cuál, dónde, cuándo, por qué? ¿Qué hijo de madres? Que es duro, es duro. Who? ¿Cuál es el dilema? ¿Que me sirve para quién? ¿Quién es? ¿O para quiénes? ¿Cómo es que se pronuncia? Who. Y pillen, parceros, que este se puede pronunciar what, este se puede pronunciar which, where, when, why, who. ¿Cuál es el dilema? Que este se puede pronunciar what, which, where, when, why, who. Este no es Así no tiene arreglo. Chao. Está chistoso. Parece yo soy así. Eso es un video, marico, porque yo me la paso solo contándome chistes. Pero no, mira, ustedes no saben la alegría que me da venir a dar las clases a ustedes, yo tengo contacto con él. Entonces, who, quién o quiénes. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen, por ejemplo, ¿quién es tu mejor amigo? Pues será, who is your best friend? Who is your best friend? Friend, no friend. No friend. Friend. Like no friend. Pero también se puede interpretar como el que, lo que. No entiendo. El que, la que, los que, las que. ¿Sí? Porque si ustedes dicen, por ejemplo, ustedes están en un trabajo. Ustedes están en un trabajo. ¿Sí? Y un ejercicio de Excel, una vuelta así, y todo el mundo más perdido que un berraco. O sea, nadie le dio, pero siendo cierto, nada. Y llegó Milet y Milet dijo, no, pues yo, esto se hace así, tan, y listo, lo acomodó. Entonces, ella es la que necesitaba, ¿cierto? ¿Cómo quedaría esa expresión en inglés? Ella es la que necesitaba. She is who. She's who. No. She is who. No. Ustedes no están haciendo el ejercicio como yo se los propuse. Primero, cuenten los verbos, miren los verbos. Verbo número 1, verbo número 2. ¿Sí o no? She is who, donde este who es la que necesitaba. ¿Quién? Pero no puede ser us porque us recibe la acción, hermoso. Pillen. La que necesitaba. ¿Quién realiza la acción de necesitar acá? Puede ser yo. Puede ser yo. Pero puede ser usted. Pero puede ser él. Pero puede ser ella.
puede ser ella es la que yo necesitaba. ¿Para qué? Para que Milena fuera la que me ayudara acá con este tema de Excel. ¿Sí o qué? Ella es la que usted necesitaba, porque pues, yo no estaba haciendo el trabajo de Excel, lo estaba haciendo Gerardo, y entonces Gerardo era el que necesitaba. Entonces, pues, ella era la que usted necesitaba. ¿Sí? Entonces, en español faltan datos, pero en inglés no pueden faltar datos. Entonces, she is who I needed. She is who I needed. ¿De dónde sale esta de? ¿El pasado? Exacto, es verdad que está en pasado. She is who I needed. Exacto, muy bien, Checho. Yo necesitaba. ¿Cuál es el dilema? Que en inglés ustedes no pueden decir she is who needed. Porque si ustedes dicen she is who needed, es como si ella tuviera una necesidad. Ella es la que necesitaba apoyo, ella es la que necesitaba ayuda, ella es la que necesitaba la plata, ella es la que necesitaba. ¿Sí me entienden? Y a partir de este who se desprenden dos WH, que esos son los WH que yo les llamo los WH sexys. Son los WH sexys. Este es whom y este es whose. Whom significa a o para quién o quiénes. Mientras que whose Cuyo. significa de quién o de quiénes, y también significa las palabras cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Y acá tenemos un mismo paseo porque me quedé sin marcadores. Entonces, ¿por qué les digo yo que esos son los WH sexys? Imagínense que ustedes ya están grandes. Bueno, ustedes están grandes, pero me refiero a que ustedes ya están casados, ya tienen familia, ya tienen pareja. Llegan y su pareja está así, toda sexy con un bonito. Y ustedes dicen, whom is that? ¿Qué es lo que traduce la palabra that? Eso, esa. Entonces, ustedes dicen, whom is that? ¿Qué traduciría eso para el español? ¿Para quién es eso? ¡Oye! Eso sí sabe, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Para quién es todo eso? Y lo mismo con whose. Whose is that? ¿De quién es eso? ¿Quién es todo? Todo a mí. ¿Sí ven? Y la palabra whose también significa cuyo, cuya, cuyos, cuyas. No los asimilen, no los piensen con los ratoncitos estos grandecitos, con los cuyos. No, cuyo, cuya, cuyos, cuyos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, we are the people whose destiny is to succeed. No me gustaría que alguna de estas cosas escribiera. Ay, Señor, ten piedad de Cristo, ten piedad de nosotros. Vea. Digo, we are the people whose destiny is to succeed. To succeed es el verbo tener éxito. Hacia aquí no toca. Son las personas que su destino es tener éxito. ¿Qué? No. Cuyo es. Cuyo. ¿Sí? Entonces, somos las personas cuyo destino es tener éxito. We are the people whose destiny is to succeed.
We are the people whose destiny is to succeed. Pero fíjense que la palabra whose se está interpretando ahí como ¿de quién? Como cuyo, cuya, cuyos, cuyo. Parceros, aquí hace falta how much y how many. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? ¿Dudas, comentarios, preguntas, notificaciones por chat? ¿Entendieron? Sí, señor. ¿Aprendieron? Sí.